Ahora sí, buenas noches. Bienvenidos a este tercer día del Lomas 2015. Gracias a todos los asistentes. Y para empezar la jornada del día de hoy, me tocó el inmenso placer y honor de presentar a Andrea Seidel. Con ella tenemos una relación de hace varios años ya. En función de la tarea, una de las tareas que desarrolla en la UBA, ella es docente de UBA, ahora les voy a comentar el currículum que ella nos ha acercado. La especialidad de ella, aunque lo niegue, es la responsabilidad social. Y nos es muy grato, la sorprendimos con el evento al cual, me lo acaba de decir, al cual la habíamos invitado. Ella esperaba un escenario diferente, un público diferente, y se sorprendió gratamente. Así que les voy a contar qué es Andrea y cómo después les cuento un poquito cómo la conocimos nosotros. Andrea es máster en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Conducción de Recursos Humanos de la Universidad Católica Argentina, diplomada en Organizaciones de la Sociedad Civil de Flaxo, Argentina, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y ahora es un poco cómo la conocimos. Docente del Programa Nacional Amartya Sen, 2000 jóvenes por una economía con rostro humano. Profesora adjunta de la materia Prácticas para la Inclusión Social, Cátedra de Honor del Dr. Bernardo Klicksberg, y profesor asociado, en este caso es el Magíster Federico Saravia. Es tutora del programa Jóvenes Líderes de la UNASUR para un desarrollo integral y para la integración regional. Directora y evaluadora de proyectos de extensión universitaria de Ciencias Económicas de la UBA, y es coautora de varios artículos sobre responsabilidad social y prácticas sociales educativas. Nosotros la conocimos, tuvimos el primer acercamiento porque nuestra facultad forma parte del programa Premio Amartya Sen, del cual tenemos también la distinción que nos ha dado el anterior decano y que revalidó el actual, tanto la licenciada Marcela Lepore como yo, de poder conducirlo. Y Andrea es la que nos coordina a todos nosotros. Este programa se lleva a cabo en 27 universidades nacionales y ella es la coordinadora general del mismo por parte de la UBA. Tengo también como anécdota, yo hoy tuve que dar una clase especial sobre ética y transparencia, y cuando le pedí material no dudó y al día siguiente me ofreció uno de sus artículos para que yo lo pueda utilizar y reproducir, y debo decir públicamente que me fue muy bien en la charla gracias al material que ella me hizo llegar, así que hago público el agradecimiento. Gracias. Y a lo largo del recorrido de estos años en los que estuvimos trabajando a través del programa Amartya Sen, nos ha mostrado un compañerismo, un acompañamiento muy grande desde el lugar que le toca conducir, y también mucha calidez. Así que cuando Gabriel gentilmente nos cede un espacio para el programa dentro del Lomas, no dudamos en invitarla a ella en esta oportunidad. Así que, Andrea, muchísimas gracias por venir a nuestra facultad. Bueno, gracias a ustedes, gracias al organizador del seminario, gracias Esteban, gracias Marcela. Es un honor estar con ustedes, y como dijo Esteban, no esperaba este formato. Yo venía a una charla informal sobre responsabilidad social, aunque Esteban me invitó a dar responsabilidad social empresaria. Le dije, yo no soy especialista sobre empresas, le digo, pero sí me atrevo a hablar sobre responsabilidad social en las organizaciones y su impacto en la comunidad. Y acá estoy, así que disculpe, me siento un poco incómoda con el formato, pero bueno, lo voy a lograr. Primera cuestión que quería mencionarles, aunque ya en la presentación algo de eso dijo Esteban. Mi carrera de base es la psicología, por lo tanto tengo un chip distinto y una forma de comunicarme distinta a lo que es la administración, y a los contadores públicos ni hablar. Pero bueno, justamente mi trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en estos últimos casi, diría, 10 años de gestión, he trabajado bastante sobre estos temas de responsabilidad social que desencadenaron, o sea, tema de responsabilidad social que surge de la misma gestión, que desencadenó en varias actividades que se canalizaron a través de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Extensión. Una de ellas es el programa que mencionó Esteban, que es el programa Amartya Sen, que nació allá por el 2008,
Y también la materia, que en este caso en la UBA es optativa por ahora, va a ser obligatoria dentro de unos años, porque ya está justamente la resolución para que así sea, sobre prácticas para la inclusión social, que más bien son prácticas sociales educativas para todas las carreras de ciencias económicas. En nuestro caso son 5. Y son prácticas que los alumnos hacen en organizaciones, y yo tengo el honor de conducir y coordinar esas actividades para los alumnos. Así que bueno, por eso me siento en capacidad de hablar de responsabilidad social, pero sobre todo en organizaciones en general. Igualmente, con la ayuda de mi maestro, el doctor Laroca, que sí es especialista en responsabilidad social empresaria, yo trabajo con él en el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social, que también preside Bernardo Kliesberg. Entonces, con la ayuda de él, y me tiró unos tips, me dijo, te va a ir bien. Así que espero que hoy se los pueda comunicar. Bien, para entrar en tema, ya que no tenemos mucho tiempo y creo que preparé de más, la idea justamente era tener un disparador, ver cómo está el contexto global actual respecto de por qué hablamos de estas cosas, por qué responsabilidad social hoy, por qué desarrollo sustentable, el avance de la tecnología, un avance para mejor, ver qué es para nosotros la responsabilidad social, qué entendemos, porque no todos entendemos lo mismo, algunos puntos claves específicamente sobre responsabilidad social en la empresa como organización específica, y algunas conclusiones donde el capital social nos va a ayudar. Respecto de esta cuestión, yo lo había preparado obviamente para interactuar en una charla de aula, pero bueno, sí, también puedo preguntar. Bien. Muchas gracias. Bien. El contexto global, avance para mejor, es una pregunta, ¿no? No sé qué opinan ustedes, si alguno tiene una idea. Yo creo que hemos avanzado en estos últimos 50 años en muchos avances tecnológicos, sobre todo las TICs, tecnologías de información y comunicación, pero aparentemente, y por las cifras que vamos a ver a continuación, no han impactado positivamente para satisfacer necesidades a nivel mundial y necesidades básicas de las personas, como pueden ser los alimentos, la vivienda. Como que hay una brecha muy grande, ¿no? Exactamente. Lo que me preocupa tratando de entrar en la interacción sí, sí. familiar, me gusta ir para adelante, pero lo que me asusta es la brecha. Cada vez parece que las brechas son más grandes entre los que llegan y no llegan. Y la persona que no llega parece que queda marginada, difícil integrarla. Esto es lo que a mí me preocupa de cara a las organizaciones distintas, ¿no? Que los que podemos seguirlo, somos por un lado afortunados, pero no tenemos que olvidar que no puede ser. Sí, tal cual. O sea, se generan mayores oportunidades, es cierto, en estos últimos años, pero la desigualdad se acentúa. Es lo que veo. Lo voy a tomar un ejemplo de barrio, si querés, aprovechando Lomas de Zamora. Yo fui a una escuela pública, universidad pública, sin duda. Y la verdad que la diferencia con las mejores escuelas de Lomas de Zamora, cuando yo me gradué, eran cursos más caros. Y es como que me duele. Bien. Yo les traje algunas cifras que por cierto son un poco desalentadoras. Puede ser que alguna esté desactualizada, pero no varía su contenido y su sentido, ¿no? De estas cifras, que los dejo a que las vayan leyendo internamente, se desprenden grandes temas, como la pobreza, la desigualdad, la concentración de riquezas, que en términos de Bernardo Kliesberg son grandes escándalos éticos, ¿no? Que no podemos nosotros mantenernos sin hacer algo respecto de ellos, y mucho menos desde la academia. Crisis de la deuda, países endeudados, bueno, esto ya sabemos cuáles son las consecuencias también, ¿no? Primero, responder a indicaciones de los países que obviamente prestan dinero, y los que más se ven perjudicados siempre son los trabajadores, la clase media, la clase trabajadora, con justamente baja calidad de trabajo y obviamente mayor pobreza. Sigo avanzando un poquito más cerca, América Latina y Argentina. También las cifras son escandalosas. Rondan en lo mismo: pobreza, exclusión, desigualdad, concentración de la riqueza. A estos grandes temas también le podemos sumar otros
de gran actualidad, que tienen que ver con los cambios climáticos, con la xenofobia, los problemas de discriminación religiosa, algo que hablamos hace un rato con Marcela, la discriminación de género, ¿no? Bueno, son problemas muy actuales y que acentúan justamente la cuestión de la pobreza y la desigualdad. Bernardo Klinsberg siempre nos dice respecto de esto, y de hecho lo hace en su libro que se llama Escándalos éticos, él da numerosos ejemplos de cómo las cuestiones éticas atentan contra el desarrollo de las personas, no solamente de las personas, sino de las comunidades y de los países. Entonces, nos urge hacer algo al respecto, y mucho más desde la academia. Nosotros hablamos más de estos temas, sobre todo estos últimos años, a partir de la crisis del 2008, crisis que todos conocerán, crisis económica financiera, que tiene mucho que ver con la pandemia de la especulación y todo lo que son herramientas financieras de las bolsas, que explotó y llevó esto a una crisis mundial sin precedentes. Justamente estos autores remarcan mucho el acontecimiento de esta crisis y cuál fue la esencia que llevó a esta crisis mundial en cuestiones de economía y de finanzas, y que tiene que ver justamente con la formación ética y la academia, ¿no? La formación ética de los que dirigen los países, la formación ética que dirigen las grandes empresas. Por eso los invito, si quieren, a leer algunos de estos textos de Paul Krugman, Basta ya con esta crisis, Primero la gente, Escándalos éticos, y un texto que me gusta mucho de Bernardo, que se llama Más ética y más desarrollo, donde hay muchos ejemplos respecto de cómo impacta la ética en las decisiones que toman los conductores de las grandes organizaciones, llámese de Estado, de mercado o organizaciones de la sociedad civil en general. Bien, ¿qué significa hablar de responsabilidad social? Y específicamente responsabilidad social empresaria. Cuando hablamos de responsabilidad social, estamos hablando claramente de valores. Eso es lo más importante. Responsabilidad implica valores. Cuando hablamos de social, estamos hablando de una cuestión holística, sistémica, que tiene que ver con las relaciones sociales, relaciones entre personas, relaciones entre grupos, relaciones entre organizaciones, relaciones entre instituciones. Empresaria, organizacional, administración pública, como puse acá, universidad, es una cuestión de objetos. ¿Cuál es el sujeto de esa responsabilidad social? Hoy hablaremos un poco más específicamente de la empresa, pero por mi experiencia no voy a dejar de citar algunas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social, por ejemplo, universitaria. Y ya que este ámbito lo permite y es pertinente, podré dar algunos ejemplos respecto de lo que es la responsabilidad social universitaria también. Y creo que es grandísimo. Creo que si no nos formamos acá en valores, ¿dónde? Sí, exactamente. Por eso quiero que quede claro que hablar de responsabilidad social es hablar de valores, no es cualquier cosa ni algo sencillo. ¿Por qué hablar de organizaciones y por qué hablar de ética en las organizaciones? Yo cité acá, y también en este contexto, una frase de Peter Drucker. La ética de la organización es realmente un punto de interés esencial de nuestra época. ¿Saben cuándo lo dijo esto Peter Drucker? Porque parece reactual, parece algo de hoy. Y sí, en 1968, yo no había ni nacido. Bueno, justamente, ¿cuál es la importancia de las organizaciones? ¿Vos sí? Qué lástima. ¿Cuál es la importancia entonces para nosotros? ¿Cuál es la importancia de las organizaciones y cuál es la importancia, por qué hablar de la ética en las organizaciones? Nosotros formamos parte, esta es una pregunta que le suelo hacer siempre a los alumnos de prácticas. ¿Pertenecen a alguna organización? ¿Qué me pueden responder? Sí. Increíblemente muchos de mis alumnos responden no, porque asocian organización con organizaciones de la sociedad civil y no se ubican que ellos están atravesados por miles de organizaciones, empezando por su familia. Entonces, bueno, la organización es algo central porque nos atraviesa y nosotros formamos parte de ella. Justamente Peter Drucker decía, esta sociedad, la sociedad contemporánea, es una sociedad de organizaciones. Y justamente por ser una sociedad de organizaciones, nada mejor que las organizaciones para cuidar de nosotros. Justamente la ética en las organizaciones es importante desde el lugar que
tanto organizaciones del mercado, organizaciones de la sociedad civil o el Estado mismo, nos permite a nosotros realizarnos. O sea, es esencial el trabajo de las organizaciones. Si queremos que haya ética en las relaciones sociales, imprescindiblemente debe haber ética dentro de esa interacción, dentro de esa relación de organizaciones en el marco de la comunidad. Si hay algo que no les cierra, me interrumpan y me preguntan. Bien, es así que para nosotros la responsabilidad social, pensándolo desde cualquier organización, es una actitud una toma de conciencia, una actitud de apertura respecto del rol que tienen las organizaciones dentro de una comunidad, respecto de la actividad que realizan. ¿Bien? Es un primer esbozo de definición de responsabilidad social. Bien. Responsabilidad social, moda o demanda social. Uno podría decir también, de hecho algunos autores lo dicen, moda o convicción. La responsabilidad social, sobre todo la responsabilidad social empresaria, avanza. Para algunos, sobre todo para algunos de las ciencias gerenciales, la cuestión de la responsabilidad social es una moda que en cualquier momento cae en obsoleta. De hecho, les diría yo que muchos están esperando un cambio de gobierno para que esto decaiga y que no se hable más de responsabilidad social y vaya a saber qué va a venir después de esto. Yo entiendo que no es así. Y no lo digo solamente yo, sino que hay grandes teóricos y estudiosos al respecto que dicen lo contrario. Las cifras, según Bernardo Kliesberg, también en estos últimos años dice lo contrario. No es una moda, sino es algo para quedarse. Toda la política internacional, y de hecho hoy lo vemos con la visita del Papa en Naciones Unidas, con los objetivos del milenio, que hablaban de desarrollo humano, y los objetivos que hoy se están planteando en Naciones Unidas, 2015-2030, que tienen que ver justamente con el desarrollo sostenible o sustentable. No es una moda, sino que es algo que vino para instalarse y básicamente tiene que ver con una demanda social. ¿A quién refiere esto directamente? La globalización. El mundo ha cambiado, obviamente, hay mucho más interacción, hay mucha más competitividad y justamente las empresas, específicamente ahora hablando más sobre las empresas, requieren una administración mucho más amplia. No solamente gestionar para algunos objetivos y obtener resultados, sino que también requiere una visión mucho más amplia, tienen una exigencia mayor respecto de lo que es lo ambiental, lo social, el gobierno corporativo, o sea, la política de la empresa, y esto requiere un tipo de gerencia distinta. Esto requiere calidad en la gerencia, y esto es algo muy importante y diferenciado de lo que es la gerencia tradicional. Bien, en función de esto, hablar de moda creo que queda fuera de lugar. Digamos, acá lo que se está diciendo justamente que es lo opuesto a esto. La evolución misma de la concepción de la empresa nos lleva a decir que la responsabilidad social es algo que viene evolucionando respecto de lo que es el modelo de la empresa. No sé, para ustedes, por ahí para alguien es una moda que pasará rápidamente. ¿Alguien opina eso? No, bien. Estamos alineados entonces. Ayer justo en Prácticas para la Inclusión Social invitamos, ese es uno de los temas, las organizaciones públicas, y suelo invitar, de acuerdo, si hablo de organizaciones de empresas, llamo a algún empresario, organizaciones públicas a algún funcionario. Y ayer justo vino Alejandro El Topo Rodríguez, que es un ministro de Scioli en la actualidad, y criticó fuertemente lo que es la responsabilidad social de las empresas. Dijo, hablar de responsabilidad social no tiene ningún sentido, las empresas tienen obligaciones, deben cumplirlas, deben cumplir con la legislación y deben hacer lo que es correcto. Que eso también me lleva a pensar, o sea, no tuve posibilidad de interactuar porque su tema era otro, pero de paso dijo eso y me sirvió para esto que yo estaba preparando. Si hay que hablar de responsabilidad social en las empresas, por algo es.
No es que solamente, obviamente que las empresas tienen que cumplir con la legislación y con sus obligaciones. Pero algo está fallando en estos últimos años, que eso no sucede, más allá de que paguen sus impuestos. Responsabilidad social no es pago de impuestos o cumplir con la legislación vigente. Va mucho más allá y es mucho más profundo su sentido, y tiene que ver con un cambio cultural que se viene dando en estos últimos años. En nuestro caso, ya que decís, tenemos un modelo de dirección general planteado en las organizaciones, donde la empresa es un caso particular y obviamente se sustentan valores, apunta a la sustentabilidad en las 3 líneas donde el profit es necesario, sobre todo en las organizaciones con fines de lucro, pero en aquellas que no, hay que tener un sustento económico porque no nos seguimos, pero es indudable que si no hay un sustento social y un sustento del planeta, no sirve para nada. Creemos que la ley es el piso, eso no se discute. A partir de ahí hay un campo que me parece que las organizaciones tienen que trabajar mucho y, digamos, barrer con la idea del shareholder para ir al stakeholder. Entonces, si tenemos que atender un montón de stakeholders, por supuesto, hay algunos que demandan un poquito más, pero hay que atender a todos. Y esta semana tuvimos 2 ejemplos terribles. Sí, el de Volkswagen. El tradicional que vemos en dirección de empresas, que era el famoso PES, ¿no? Que se enseñaba que había que hacer lo político-social, lo económico y lo tecnológico. Y nosotros trabajamos con el PESTEL, que agrega lo ambiental. Yo siempre digo, hay que pensar en lo ambiental. No vayamos para atrás, vayamos esta semana. Volkswagen. No hace falta que le diga. Y Argentina, Barry, no hace falta que le diga. Volaron las cabezas. Barry no sé, pero ya el CEO de Ford tomó Volkswagen. O sea, yo creo que es cumplir con la ley, no se discute, y me parece que de ahí en más empieza a construir todo este tema de sustentabilidad. Por ahí, viste que yo sé que a veces la responsabilidad social hay algunos que opinan diferente, pero yo creo que si uno dice sustentabilidad, nadie puede pensar que las cosas no tienen que ser sustentables. ¿Qué queremos? ¿Que el planeta se hunda? ¿Queremos tomarnos todos los recursos de nuestra generación y las que vengan? Sí. Bien. Si hubieran pensado así nuestros abuelos, no estaríamos nosotros. Por supuesto. Bueno, en esa línea vamos. Justamente respecto del caso de Volkswagen, que es bochornoso, porque aparte justamente lo que hace es todos los avances que hacemos respecto de la información o los reportes de información sobre sustentabilidad, lo que certifica es que se pueden inventar o se puede mentir o se puede dibujar. Y no vamos en esa línea, sino todo lo contrario. Entonces uno tiene que terminar obligando o sancionando para que se hagan las cosas de forma correcta, en lugar de darles la posibilidad a reparar, a mejorar y ir en camino hacia la construcción de lo que nosotros denominamos el balance social. El tópico fundamental, el gobierno corporativo, cuando se analizamos a partir de la crisis del 2008, el directorio de Lehman Brothers, todo ese directorio liderado por personas que no tenían las mínimas competencias para integrar un directorio de ese tipo de empresas. Como si, no sé, en la facultad, todos los que diéramos clase, ninguno tiene diploma y nos dedicamos a otra cosa. Bernardo Clifford hace siempre un comentario respecto del 2009 que salió en New York Times, un aviso real es esto, donde decía: se busca ejecutivo, $17.000 la hora, no se necesitan competencias. Sí. Y salió en el diario, en New York Times. Sí. El directorio lo que hace en una de las artistas del cine, nadie critica sus profesiones, pero en una institución tan importante, una institución financiera de ese tamaño, hay que tener cosas. Sí, él también menciona los riesgos de la sanción de determinados CEOs ejecutivos y que quede solamente en eso. No se trata solamente de meter presos, sino de un tipo de funcionamiento, porque es un problema sistémico, ¿no? Entonces, de seguir avanzando respecto de eso. Yo voy a mencionar también a un autor muy conocido y que trabajamos bastante dentro del programa, que es François Vallée, que por ahí lo conocen, que es un filósofo francés, y el cual compartimos ahora en el congreso, en el tercer congreso de responsabilidad social con él. La foto seguro se la robo. Bueno, yo les invito a que ustedes, si quieren, investiguen sobre la economía circular, que es muy interesante respecto de este cambio sistémico, pero eso se los dejo para ustedes para que lo vayan a investigar, pero es de su autoría también. Y él dice respecto de la RS que no es una acción social filantrópica aislada, que no es que la responsabilidad social no tiene que ver con una acción independiente de la actividad principal de cualquier organización. Y define más la RS por lo que no es. Y justamente dice, no es una moda, es una obligación ética, no es una función más de la organización y no es solamente para las empresas.
La responsabilidad social es para todas las organizaciones. Por eso me remití a una definición de responsabilidad social mucho más general, que hace a cualquier tipo de organización y la actividad que realiza en una determinada comunidad. Esto lo que apunta claramente es no solamente a la gestión de la eficacia y la eficiencia, sino de la efectividad. ¿Qué hablamos de efectividad? De los impactos. Entonces, es importante analizar los impactos de cualquier organización, ni hablar de las empresas que en estos últimos años tomaron dimensiones planetarias. Justamente en la génesis histórica de la responsabilidad social empresaria se encuentra la demanda social a esa posición tan dominante de la empresa respecto de los abusos de esa posición dominante en un crecimiento que fue obviamente parte del desarrollo industrial de la mitad del siglo pasado y justamente del avance de las fábricas y su modelo organizacional típico. Entonces, la RSE surge a partir de la demanda social, no es una moda. ¿Y por qué hablamos de convicción? Justamente el tema del desarrollo sustentable, y lo mencioné en los objetivos que vienen del milenio a partir del 2015-2030, que se le suma a los de desarrollo humano, apuntan en la organización a dos características principales que tienen que ver con la perdurabilidad y con la integralidad. La noción, no lo quiero llamar paradigma, pero la noción o el concepto justamente de desarrollo sustentable apunta a romper justamente con un paradigma que lo que hacía, ese paradigma era el paradigma imperante, durante el modelo organizacional fordista, sobre todo, ¿no? Donde, ¿cuáles eran las ideas que se destacaban? Las ideas de maximización de beneficios, explotación ilimitada de recursos, incremento del consumo, optimización. Entonces, todo esto apuntaba a criterios de eficiencia económica. Nosotros con la responsabilidad social tenemos otra visión, estamos focalizando en otras cuestiones que tiene que ver con la efectividad, con los impactos. Entonces, no es solamente crecimiento de la empresa, no es maximizar sus beneficios al estilo de Milton Friedman, premio Nobel, que decía, lo único que tiene que hacer la empresa es maximizar su rentabilidad. Del resto se tienen que ocupar otros. La empresa está para eso, para generar rentabilidad, para darle ganancias a sus accionistas, a sus inversionistas, a sus dueños, como lo quieran llamar. Hoy por hoy no es solamente crecimiento, es desarrollo. Y desarrollo tiene que ver con tener más, pero también ser mejor. Y eso hace a los impactos. Bueno, acá traje un ejemplo del peso que tiene la empresa hoy en día. Si vamos a la revista Forbes, que seguro ustedes lo hacen mucho más que yo, se darán cuenta que muchas empresas tienen ganancias y capitales mayores a los PBI de muchos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, incluso de algunos países desarrollados como Francia. Y en estos momentos, el top 10 de las empresas que tienen mayor ganancia y capital son empresas. Las primeras 4 o 5 son de China, las que le siguen son de Estados Unidos y son empresas que no nos debería llamar la atención, que tienen que ver con bancos y petróleo. Pero las primeras 4 seguro de bancos. Entonces uno ve la dimensión que toman estas empresas y el poder que tienen, no solamente sobre nosotros como ciudadanos en lo cotidiano o en nuestro futuro estratégico, sino también el poder que tienen sobre los países y el desarrollo de los países. Bien. Ciudadanía corporativa. ¿Qué entendemos por ciudadanía corporativa? Pero antes, ¿qué espera la sociedad de la empresa? Este punto refiere claramente a cómo nosotros vemos a la empresa. No vemos la empresa igual del siglo XX que la empresa ahora del siglo XXI. Justamente hay una comparación que me gusta mucho, que es hablar de la empresa sólida y la empresa líquida en términos de Bauman, ¿no? Que habla de la sociedad líquida. La empresa del siglo XX es una empresa sólida, es una empresa autorreferenciada,
de crecimiento, jerárquica, donde un empleado podía empezar a los 20 años y hacer toda su carrera, todo su trabajo, toda la vida en esa misma empresa. Era una empresa sólida, básicamente. ¿Qué entendemos hoy por la empresa del siglo XXI? La empresa del siglo XXI es una empresa justamente que no es tan jerárquica, es mucho más plana, es más innovadora, es más creativa. No sé qué características ustedes le dan a las empresas de ahora, a diferencia de las otras del siglo pasado. Más dinámicas, más flexibles, me dicen acá. Bien. Tendrían que ser más humanos. Sí. Aparecen algunos que de repente empiezan a preguntar. Hay. Ya conozco casos, viste, donde por ahí la mujer embarazada se la protege un poco más que en otra época. Si en mi época yo me hubiera dicho, tuve un colegio de nena, mis hijas me reclamaban, papá, no viniste nada. Porque si en mi época lo decía, yo era un maricón, hoy creo que hay papás que lo pueden decir y lo pueden hacer. Trabajar en mi casa, imposible. Mis hijas trabajan 2 días en su casa. O sea, creo que algo, no todas, algunas, pero me parece que ese estándar la gente joven lo va a empezar a imponer. Porque cuando vaya a trabajar, más allá de la necesidad, también va a poder empezar a plantear, bueno, yo necesito hacer mi vida, no vivir para la empresa. Me parece que las demandas de la gente van a hacer que esa presión las empresas tengan que ir de alguna manera, para competir por el buen talento, tengan que ir siendo más flexibles y cediendo. Quizás yo digo optimista. Sí, también es parte de una demanda. Yo creo que el mundo o el futuro es impredecible, va cambiando, y eso también requiere una manera de gerenciar y conducir con una visión muy distinta de lo que es la realidad. Justamente la empresa del siglo XX, más allá de una empresa sólida, también una empresa localizada geográficamente, y colaboraba irremediablemente con lo que era el desarrollo local. Si pensamos en los frigoríficos ingleses o los ferrocarriles, digamos, se armaban todos pueblos, ciudades en función de esas empresas. Hoy no es así. No, claro, sí, hablar de empresas planetarias, ¿dónde se ubican? Y quizás tiene como Facebook o no sé, como Google, quizás surgen en un taller en la casa de alguien, pero nadie le puede dar esa dimensión, esa localización geográfica. Y esto obviamente tiene un impacto. Bueno, el futuro justamente es incierto, es complejo, y la dimensión que ha tomado la empresa en estos últimos años, por diversas razones, puede ser también que tenga que ver, sin ninguna duda, con el tema o el movimiento que también dan a nivel países los modelos de Estado. O sea, el Estado, sobre todo dentro de lo que fue en los últimos años el modelo neoliberal, ha dejado de ejercer muchas funciones, y esas funciones las fue también ocupando otro y acaparando la empresa. Entonces la empresa toma dimensiones, sumado a la especulación, entre otras cosas, ¿no? Toma dimensiones que son gigantescas y tienen un poder en las comunidades y en los países gigantesco. Entonces las demandas de las sociedades es en función de esto, de qué tipo de empresa estamos hablando, qué es lo que entonces la comunidad le demanda a la empresa. No es solamente los inversionistas y los accionistas que le reclaman rentabilidad, se le reclama otras cuestiones a la empresa, se le reclama según su poder, y su poder tiene que ver con cómo produce sus riquezas, qué hace con el ambiente, contamina, no contamina, cómo trata a sus empleados, qué hace con esa comunidad en la que está inserta, favorece o no a la economía del lugar, al desarrollo del lugar, a la educación. Entonces son demandas muy diferenciadas. A esto se lo llama valor diferenciado. Entonces las empresas empiezan a generar un valor diferenciado, no solamente para generar rentabilidad, sino que debe satisfacer necesidades que hacen a otros actores, que los voy a mencionar ahora, que tiene que ver con, me adelanto un poquito, con los stakeholders, que son actores que les interesa el funcionamiento o están ligados al funcionamiento de la empresa. Entonces ya no son más los intereses de la empresa relacionados con quiénes son los dueños y esa rentabilidad, sino que la empresa hoy va más allá, tiene que dar cuenta de todas sus acciones, y todas sus acciones que tienen que ver con un triple impacto, que es el impacto social, el impacto político-social, diría yo, ambiental y económico. Entonces pasa de la reducción de un solo objetivo,
o un objetivo unívoco, como puede ser la economía financiera o la rentabilidad, a una pluralidad de objetivos que tienen que ver con lo ambiental y lo social. Y básicamente tienen que ver con esta demanda social basada en distintos sectores que llamamos stakeholders. Voy a dar un salto porque si no, no voy a llegar a decir todo lo que quiero decir. Bueno, respecto de los objetivos, obviamente tienen mucho más detalle. Si nosotros vamos a lo que son los reportes actuales, como puede ser el GRI, la ISO 14000, la ISO 26000, algunas certificaciones, obviamente hay en más detalle respecto de qué implican estos objetivos económicos, ambientales y sociales. Para eso, no existe una receta única. Nosotros tenemos modelos de informes, pero estos son recetas magistrales. Todo tiene que estar armado de acuerdo a qué tipo de organización, qué tipo de empresa, cuál es su actividad principal. Y como justamente tiene que ver con variables muy específicas, territorio, localización, actores de esa comunidad que se relacionan directamente con esta empresa, tipo de empresa, política de la empresa, es que esos indicadores sí o sí tienen que ser adaptados y creados por la misma empresa. Lo otro es simplemente un modelo. Respecto a la evolución de la RSE, que era el tema que vos querías que solamente hable, pero era imposible. Yo tomé esta secuencia que suele hablar Bernardo Klinsberg, ¿no? La empresa autista, la filantropía y la responsabilidad social empresarial. La empresa autista, que habla más de una empresa narcisista centrada en sí misma y que tiene que ver se asocia mucho con la caridad. Estamos hablando, cuando hablamos de esta cuestión de responsabilidad social, estamos hablando del surgimiento de la empresa no más de 200 años atrás, a partir de la Revolución Industrial, que según en términos del maestro Laroca, hablar de 200 años atrás es hablar de un fenómeno empresa de ayer. No es nada para lo que es la historia de la humanidad, así que está todo por hacer. Entonces, bueno, hablar de caridad o de acciones de caridad, eso existió siempre. Caridad, donación. Creo que las primeras acciones de RSE que se puede googlear y encontrar es allá por finales de 1800 en una empresa estadounidense donde la hija del dueño veía que había muchas ganancias y veía la realidad del contexto que era muy pobre y desviaba fondos en función de satisfacer algunas necesidades de su comunidad. Pero bueno, llamémoslo como quieran, es la empresa caritativa, el Montepío, como quieran llamarlo. La filantropía ya es algo más estratégico. La filantropía también es una donación, es poner plata donde hay una necesidad, según oferta y demanda, pero es estratégica en términos de que ya la empresa lo tiene dentro de su presupuesto, ¿no? Entonces, hay una oferta o demanda sobre intereses que tiene la empresa, que no necesariamente tienen que ser específicos, pero sí están contemplados dentro del presupuesto. Para nosotros hasta ahí nada de eso es responsabilidad social. ¿Por qué? ¿Qué implica la responsabilidad social? La responsabilidad social implica primero una intencionalidad, una convicción, implica valores, implica el compromiso. No solamente que haya un presupuesto respecto de cosas que quiera hacer la empresa, que está muy bien que lo haga. Implica un compromiso con lo que la empresa realmente hace, con lo que la organización. No me gusta hablar específicamente de empresa, sí de organizaciones porque a todas es lo mismo. Sí con los impactos que genera. Entonces, implica un compromiso respecto de qué es lo que hace, cuál es su actividad principal y qué tiene que ver esto con la comunidad en la que se inserta. ¿Colabora con el desarrollo o al contrario, contamina, destruye la comunidad? Total, después, si hablamos de empresas planetarias, empresas gigantescas, vienen, hacen lo que tienen que hacer, sacan su beneficio y se vayan a encontrarlas. Estamos hablando de valores que tienen que ver con la solidaridad, valores de cooperación que debiera tener la empresa con esa comunidad, valores de justicia social, de equidad, de distribución de riqueza. Debiera la empresa contemplar todos estos valores cuando hablamos de responsabilidad social. Justamente pensaba en la universidad
como nosotros venimos haciendo responsabilidad social universitaria en estos últimos años, y que justamente implica un cambio en la cultura organizacional. Y eso es lo que más lleva tiempo. Si fuese fácil, no estaríamos hablando hoy de esto, estaríamos hablando de otras cosas. Pero no, la cultura organizacional lleva mucho tiempo para que cambie. Una de las últimas actividades, además de esta que les conté del programa Marte Hacen de Práctica para la Inclusión Social y otras actividades que hacemos en esta misma línea, este año pudimos lograr el tema de festejos responsables. No sé si lo escucharon. Bueno, esa es una iniciativa de responsabilidad social universitaria. Ahora, qué increíble que nos haya llevado, porque esto lo venimos pensando desde el 2006, más allá por ahí. Bien, Festejos Responsables es una iniciativa que tuvo Federico Saravia y que la viene instalando desde hace años, pero recién este año salió la resolución. Más allá de que las últimas gestiones vienen justamente con esta intencionalidad de ser más responsables socialmente. Y nos parecía una aberración que cada vez que se recibían los chicos frente a la facultad, antes se hacía dentro de la facultad, desperdiciaran un montón de alimentos para festejar. Primero lo hacían dentro de la facultad, además de desperdiciar alimentos, era un asco la facultad como quedaba. Se logró, después de mucho tiempo, que lo hicieran afuera. Y recién este año se logró que se canjearan los alimentos por cotillón y que festejen responsablemente. Y por eso el lema es: querés recibirte con un 10, recibite responsablemente. Entonces nosotros le cambiamos a todos los familiares que vienen o amigos con alimento, estamos ahí afuera y les ofrecemos intercambiar por cotillón. Así todo, si bien salió la resolución, hubo resistencia de muchas personas que querían tirar igualmente alimentos, entonces les pedíamos por favor que no lo hagan adelante nuestro ni en la facultad, los invitábamos a ir a la plaza de enfrente. Que justamente el jefe de gobierno de la ciudad había arreglado en este último tiempo la plaza de enfrente, así que se convirtió en un problema social, porque antes era un problema nuestro y ahora se quejan los vecinos de que ensucian la plaza. Entonces ahora los mandamos a que se quejen en la comuna o en el CGP. Ya no es un problema nuestro. Pero cuesta ese cambio cultural. Para esto también nosotros habíamos armado un presupuesto para el canje del cotillón y la compra de cotillón, y sin embargo las empresas, cuando se enteraron de lo que estábamos haciendo, nos donaron el material. Así que se fueron sumando justamente a esta movida socialmente responsable. En ese camino estamos, cuesta, pero ya los chicos a esta altura están viendo los impactos, porque se hizo una articulación con CAR, quien se llevaba, porque ¿qué hacíamos nosotros con los alimentos? CAR se llevaba los alimentos y los llevaba a comedores para justamente satisfacer la necesidad de quien tenían necesidad de alimento. Así que ya tenemos las primeras cifras de CAR respecto de todos kilos de comida que se hace, cómo impactó en estas organizaciones y cuántas bocas se alimentó. Así que ahí vemos claramente el efecto de lo que es ser socialmente responsable. Aparte parecía realmente muy, muy desagradable y antiético pasar por la avenida Córdoba, en la Facultad justamente de Ciencias Económicas, y que se desperdiciara tanto alimento cuando hay tanta necesidad. Bueno, parece que algo tan obvio no era tan obvio y llevó mucho tiempo implementarlo. Estamos muy contentos de que se vaya en ese camino. De hecho, se enteraron otras universidades, como el programa Marte Hacen está por todo el país, cuando se enteran otras universidades quisieron hacer el mismo proyecto. Así que muchos están interesados y van a tomar esa iniciativa. Los anillos en RCE, esto tiene que ver con cómo empezar a hacer RCE. Básicamente, como todo, se empieza por casa. Entonces empieza con el personal hacia el interior de la empresa o de la organización para lograr un claro equilibrio con lo que es la familia, ¿no? Esto tiene que ver con condiciones de trabajo, no con precariedad laboral, sino todo lo contrario, con generar más salud, más satisfacción, tener empleados más motivados y que realmente puedan tener un equilibrio con lo que es la familia y con lo que le implica el impacto a nivel familiar, ¿no? Entonces la empresa es responsable también con lo que pasa en el desarrollo familiar. Debiera generar esas condiciones para que haya un equilibrio entre ambos. Y por lo tanto esto también tiene un impacto positivo en lo que es la comunidad.
saliendo, o sea, esto tiene un ida y vuelta. O sea, uno genera acciones positivas hacia lo que es la familia y la comunidad, y eso se devuelve también con fidelidad hacia la empresa o hacia las organizaciones. Es un ida y vuelta que todos ganan. Como diría Bernardo Kirchberg, es un ganar-ganar. Sigamos. Bien, esta quizás es la parte más complicada, porque si realmente la RS no es una moda, es parte de una demanda social, gran parte de una demanda social, y es una convicción, justamente ¿qué hacen entonces las organizaciones para incorporar a la responsabilidad social y que no quede solamente como una acción aislada, como una acción filantrópica, que de hecho las hay muchas, o como una acción de donación o caridad? Para esto entra en juego lo que nosotros llamamos la planificación o el pensamiento estratégico o la planificación estratégica, con un componente que es bastante innovador y que creo que es el quid de la cuestión, que es el planeamiento estratégico participativo, ¿no? ¿Qué implica esto? Yo les traje una rueda que se la robé a Laroca y a Krieger, que también fue uno de mis maestros. Ahí les puse del libro de ellos, Planeamiento Estratégico en Organizaciones, del 2013, donde claramente se hace hincapié en qué etapa de la organización, sobre todo, del planeamiento estratégico, es que nosotros tenemos que evaluar dónde entrar el tema de la responsabilidad social. En realidad toda la parte de arriba, la forma de campana, del 1 al 4, es todo lo que hace a las ideas, al pensamiento y al planeamiento estratégico. Y toda la parte de abajo, del 5 al 8, es todo lo que hace a la parte operativa, lo que realmente hay que hacer y lo que fue planificado. Entonces, arrancando por el análisis de escenarios, es importante ya en el análisis de escenarios, si nosotros hablamos de planeamiento estratégico participativo, contemplar cuál es el escenario actual, cuáles son justamente nuestros stakeholders, cuáles son los temas de actualidad. Si uno pensara en el día de hoy, las elecciones es parte de ese análisis de escenario, el tema de la competitividad, el tema de reconocimiento justamente de todos los actores que influyen en el desarrollo de la empresa, los avances tecnológicos, etc. Un segundo paso tiene que ver con la definición de los valores, de la visión y la misión. Esto no es un dato menor, porque justamente nosotros cuando hacemos trabajos en organizaciones y sobre todo las prácticas que hacen mis alumnos, quiero contarles porque esto no es un detalle menor, ahora me vino a la mente. Cuando ellos hacen las prácticas, las pueden hacer en prácticas en cualquier tipo de organización. La mayoría, como mi turno de clases de 7 a 9 de la noche, trabajan y muchos de los alumnos trabajan en empresas. Entonces lo más lógico es que cuando vayan a hacer una práctica en una organización, lo hagan en el ámbito donde trabajan. Es lo más fácil, lo más cómodo y realmente es lo más lógico. Sin embargo, cuando tienen que hacer la práctica, la terminan haciendo en organizaciones de la sociedad civil. Ya hacer una práctica en organizaciones del Estado es más complicado, quizás el acceso, a no ser que alguien trabaje en el Estado. Pero justamente lo que nos llama la atención es que cuando tienen que hacer la práctica en la empresa no es viable, no es posible. Y eso tiene que ver con las resistencias que genera la empresa frente a estos planteos de hacer algún tipo de práctica en el marco de lo que sería la sustentabilidad o la responsabilidad social. Obviamente la práctica en estas organizaciones tiene que ver con aplicar los conocimientos de las ciencias económicas. Nada tiene que ver con la filantropía. Si ellos después quieren hacer otra cuestión que tenga que ver con un voluntariado corporativo o en el caso de una organización de la sociedad civil, colaborar con una rifa, pintar una escuela o ayudar con el jardín, lo pueden hacer. Pero la materia tienen que cumplir con otros requisitos que tienen que ver con el aprendizaje-servicio, ¿no? Aplicar herramientas de las ciencias económicas en ese marco, en el marco de la responsabilidad social, que pueden ayudar a las organizaciones desde las ciencias económicas. Bueno, quiero que sepan que en las empresas no se logra hacer esto, es muy complicado, aun si existe un departamento de responsabilidad social empresaria, como que se sienten bastante observados respecto de lo que
la UBA, y en el marco de estos temas van a hacer con ellos, ¿no? Como que se sienten mirados, evaluados y saben que en el fondo no están haciendo las cosas tan bien, entonces temen a que le hagamos algún tipo de reprimenda. Bien. Entonces, una de las cosas que trabajan los chicos en función de la responsabilidad social tiene que ser con los valores comunes, la visión compartida y una misión comprometida. Muchas organizaciones están desfasadas totalmente de esto. Entonces, si uno se pone a analizar con ellos, sobre todo ni hablar de las empresas, queda totalmente desajustado de lo que fue esa visión o esa misión de un determinado momento. En las organizaciones de la sociedad civil esto pasa mucho más, porque justamente por lo que significa ser una organización de la sociedad civil respecto de su creación, de su origen, frente a todos los vaivenes coyunturales, sociales, políticos y económicos, obviamente van subsistiendo durante los años y van haciendo cosas y van respondiendo a demandas sociales y queda bastante desajustado de lo que fue esa visión, esa misión de origen. Entonces, una de las cuestiones que tiene que ver con la responsabilidad social es alinear esto, trabajar con los valores, trabajar con la misión y la visión, y realmente ver si lo que hace la actividad principal de esa organización coincide con esto. Quiero que sepan que la mayoría está desajustado. A partir de ahí se empieza a trabajar en otras cuestiones que hacen más a lo mejor a lo contable o a lo administrativo o a sistemas. Bien, el tercer paso es análisis FODA. Igual no los voy a aburrir mucho con esto. Quiero que sepan que existe y quiero que sepan cuáles son los puntos de nuestro interés respecto a la responsabilidad social. El análisis FODA, que todo el mundo conoce, nosotros lo que vamos a focalizar sobre todo es en las fortalezas y las fortalezas a futuro. ¿Qué capacidades tiene esa empresa para llevar a cabo un planeamiento estratégico de esta índole, que apunte a la sustentabilidad, al desarrollo sustentable? Y el cuarto paso es el que sí nos interesa, determinación de ejes estratégicos. ¿Qué serían los ejes estratégicos, por ejemplo, de una empresa? ¿Cuál sería un eje estratégico de una empresa? Presupuesto, innovación tecnológica. Es acá claramente donde tiene que entrar la responsabilidad social. Si el desarrollo sustentable no entra como eje estratégico de la empresa, todo lo que haga carece de sentido. Van a ser... Nosotros consideramos que el fin es si no se parte de eso ya todo lo demás está. Por eso... Pero a 3 años estamos muertos. Bueno, por eso insisto, o sea, yo no me da el tiempo tampoco ni para analizarlo y creo que lo harían otros especialistas mejor que yo. Por eso insisto en el tema de la visión, los valores, la visión y la misión. Eso tiene que estar metido desde ahí. Para Bagó, su visión es ética en la salud. Y es a partir de ahí que direcciona todas sus acciones. Por eso digo, esto es importante, pero también es importante que haya alguien que evalúe esto. Porque yo puedo poner esta visión ética en la salud y hacer todas acciones que atenden contra eso. Digo, debe haber alguien. Si no hay alguien que esté evaluando eso, no sé si esto sucede. El análisis FODA también sirve para eso, justamente destacar esas fortalezas y ir en ese camino. Si no tienes fortalezas a futuro, es muy difícil que puedas sostener ese tema de la sustentabilidad. En ejes estratégicos, lo que significa es que aparezca acciones claramente que va a llevar a cabo respecto de lo que es la sustentabilidad o responsabilidad social. Y el punto 5 hace a la programación. Bueno, que estas acciones tengan un presupuesto. No es hago y después veo. Estas acciones tienen que estar realmente planteadas como eje esencial, como actividad principal de la empresa, tienen que estar programadas, tienen que tener un presupuesto, tienen que tener un cronograma, tienen que tener un plan de acción, tienen que tener indicadores, tienen que ser evaluados y tienen que ser comparados. Para lo que sería el sistema contable para los contadores es algo similar, ¿no? O sea, la empresa da información contable respecto de lo que es la rentabilidad, su capital, sus ganancias, sus activos, sus pasivos. Bueno, el registro de todas estas actividades también tiene que ser evaluadas en un sistema similar. Tiene que haber datos, registro de esos datos, evaluación de esos datos,
Por supuesto que son subjetivos respecto de que son criterios, y los criterios los hacen las personas. Y cuando uno hace un balance, ya sea contable, no dice la empresa está diciendo la verdad. La empresa está informando razonablemente respecto de las acciones que hace. Bueno, con el balance social sucede lo mismo. Volkswagen, de hecho, lo hizo. Mintió, hizo reportes y mintió. Por eso esto tiene que ser algo más, tiene que haber realmente una intención, una motivación desde la conducción de cualquier organización para que esto suceda. Tiene que haber una intencionalidad. Si no hay una intencionalidad, es todo dibujo. De hecho, se puede hacer y de hecho se viene haciendo. Entonces, tiene que haber una intencionalidad y por eso acá creo que la clave es lo participativo. ¿Por qué? Porque si está en el planeamiento, ya que está en el planeamiento, genera un compromiso. Porque esto tiene que ser ejecutado en una programación, tiene que haber un presupuesto y tiene que ser evaluado. Pero también genera un compromiso con los stakeholders, porque si yo voy a participar con ellos respecto de cuáles van a ser mis acciones en determinadas líneas, sobre todo en lo ambiental y en lo social, también esto genera un compromiso. Yo voy a tener que dar cuenta de lo que estoy haciendo. Bien. Si bien no son obligatorios los reportes, sabemos que vienen en una línea y vienen creciendo. Por eso, cuando decimos que la responsabilidad social empresaria avanza, esta es una confirmación de esa afirmación. También es una confirmación datos como que en estos últimos años 2.900 empresas de 90 países adhieren al Pacto Global, cuando muchos de los puntos del Pacto Global tienen que ver con los derechos humanos. Pero bueno, tenemos otro tipo de reportes, como les mencioné, el GRI, la ISO 14.000, la ISO 26.000, ISO 26.000, sí. Las certificaciones INTI, que no sé si las escucharon, existen, no son obligatorias, pero todo esto nos lleva en camino de cada vez más colaborar con lo que se denomina balance social. El balance social se presentó en el país como un proyecto de ley, allá por el 2012, creo que el 2012. Yo fui justamente al Congreso cuando se hizo la presentación de la ley. Esa ley quedó ahí, perdió el estatus parlamentario, pero este año se volvió a retomar y se volvió a presentar y entiendo que va a salir. Esta ley de balance social es una ley muy escueta, pero sí obliga a presentar balance social al Estado y a todo lo que son las empresas del Estado y por ende a las empresas que van a trabajar con el Estado. Entonces también vamos en esa misma línea de hacer reportes cada vez más fieles respecto de lo que es la sustentabilidad ambiental de la empresa. A muchas empresas les interesa trabajar o licitar para el Estado, así que se van a ver en la obligación cada vez más, si bien no es obligatorio para ellas, de seguir esta línea y de empezar a mostrar cuáles son sus acciones, cuáles son sus impactos positivos y negativos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un reporte, podemos comparar y podemos saber qué es lo que tenemos que modificar. Hoy por hoy a las empresas les da mucha vergüenza hacer esto. Pero bueno, la idea no es sancionarlas de entrada, sino darles la posibilidad de que vayan creciendo en esta línea y vayan colaborando con lo que nosotros conocemos como balance social, que mide estos 3 impactos básicos, ¿no? Estoy en tiempo, ya me pasé. Este es otro tema puntual respecto de lo que es la RSE. Yo les fui mencionando puntos claves, por supuesto hay mucho más. La responsabilidad social y el desarrollo local. ¿Qué se entiende por responsabilidad social y desarrollo local? Primero ver qué entendemos por desarrollo local, y hablar de desarrollo no es hablar de crecimiento. Hablar de desarrollo es crecimiento con inclusión social. Podríamos decirlo de otra manera, es aumento del PBI con empleo, con mayor empleo. Hablar de la cuestión de desarrollo y la cuestión de local implica hablar de nuestro territorio más cercano, de lo que nos rodea, de dónde trabajamos, de dónde estamos insertos como organización. Implica tener en cuenta todos los actores que forman parte de ese territorio. Hospitales, municipios, escuelas, policía, comercios, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el desarrollo, que es crecimiento con inclusión, aumento del PBI, con empleabilidad. Tenemos territorio. Cuando hablamos de territorio, es este espacio en el que nosotros satisfacemos nuestras necesidades. Esto también parece una obviedad, pero a veces hay que remarcarlo, porque me pasa también con los alumnos, tanto
de la Amartya Sen que hacen una idea de desarrollo local, como los chicos de prácticas sociales educativas que van a hacer una práctica de organizaciones. Cuando uno les dice, sobre todo los de la Amartya Sen, ideas de desarrollo local, qué es lo que están pensando respecto de qué hacer desde una organización, cómo articular con otras organizaciones, cómo elaborar una política pública, piensan, lo primero que les surge, y por los temas que también tratan ellos, en el tema de la pobreza, por ejemplo, y la pobreza en Tucumán. Yo digo, volvamos, digo, si ustedes son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué tienen que ver ustedes con la pobreza en Tucumán? Bueno, pero allá hay un montón de pobres. Sí, puede ser que haya pobres, que lo resuelva Tucumán. O sea, ¿cómo ustedes van a resolver? Por eso tiene que ver, por eso el desarrollo local no tiene que ver con clústeres, no son clústeres. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con actores que conocen el territorio, que tienen identidad colectiva, que saben de esa cultura, de esa historia, que saben del perfil económico de ese lugar, que conocen las instituciones, conocen las organizaciones. Son ellos los que tienen la solución de los problemas. Primero los que conocen los problemas y después los que tienen las soluciones. Entonces, para los chicos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, los problemas están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A veces lo que pasa en las grandes ciudades es que hay mucho anonimato respecto de esto. Pero la verdad es que hoy por hoy no nos cuesta nada ver dónde están los problemas. Tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de contaminación, basura, paros constantemente, no sé. Y tenemos pobres también, que los vemos en la calle. Tenemos gente durmiendo en la calle. Y sin embargo no se les ocurre hacer algo al respecto, y mucho menos desde las ciencias económicas. Entonces es toda una línea que hay que llevarlos y formarlos para que primero empiecen a conocer su realidad. La realidad no está allá afuera, la tienen a la vuelta de la casa. Entonces eso implica también sentirse parte, ¿no? Generar empoderamiento de cuál es su lugar, de cuál es su territorio y cuáles son las necesidades de territorio. Entonces hablamos de desarrollo local, territorio, involucramiento de todos estos actores en lo que son los problemas sociales, identidad local. Y hay algo muy interesante, porque si responsabilidad social y sobre todo empresaria tiene que ver con el crecimiento, o sea, hoy por hoy el crecimiento de la Argentina, ¿por qué está dado? Crecimiento económico, ¿no? O en el futuro. La soja puede dar crecimiento. Bueno, venía dando crecimiento, se complicó, pero venía dando. Puede ser que en el futuro exactamente, con un modelo agroexportador, bueno, haya crecimiento. Crecimiento con la minería, crecimiento con vaca muerta. No sé por qué fue un fallido. Vaca muerta. Creo que es sobre todo la parte más esencial, digo, el tema de la energía, ¿no? Pero bueno, justamente eso nos va a dar crecimiento, o nos puede llegar a dar crecimiento en el futuro, pero no desarrollo, porque el desarrollo ¿con qué estaría dado? Yo me anoté, aumento del PBI. ¿Quién colabora con el aumento del PBI? ¿Qué porcentaje de colaboración tiene el sector agrícola ganadero? Una cifra aproximada en términos de un expositor que vino hace poco, que es Daniel Arroyo, que vino al aula. 70%. ¿Qué porcentaje de aumento del PBI tiene la industria? 20%, sobre todo la manufacturera. ¿Qué porcentaje en servicios y comercio? 5%. ¿Qué porcentaje es la que produce el Estado de ese PBI? Otro 5%, hacia el 100%. Si justamente estos sectores son los que más dan crecimiento, y el crecimiento con inclusión es generar mayor PBI y empleo, ¿qué porcentaje de la gente trabaja en lo agrícola ganadero, la industria, servicios y comercio y Estado? Claramente es inversamente proporcional y no es casual. Justamente los que producen actividad económica producen empleo, ¿no? Lo que tracciona la economía genera integración y desarrollo. En la Argentina pasa exactamente lo contrario y no es casual. Yo no quiero entrar en cuestiones políticas ni qué hacen a la historia de estos últimos años, pero justamente en estos últimos años de gobierno kirchnerista
se ayudó mucho respecto de las ganancias de lo agrícola ganadero, y sin embargo son los que más resisten a ese tipo de políticas. Y yo recuerdo cuando trabajaba ya por los años 90, que trabajaba en una consignataria de Hacienda, y no estaba bien el tiempo para la consignataria de Hacienda, y la consignataria de Hacienda, que era una muy grande, se convirtió en una mesa de dinero. O sea, era mucho más rentable la especulación financiera. Incluso me pedían que invierta yo, que era empleada, en la mesa de dinero para que tenga más ganancias. Entonces, ese formato también de hacer dinero con la especulación es que se arrastra al día de hoy en estos sectores. Por eso digo, no es casual, podrá haber otras variables de análisis, por eso digo, no quiero entrar en eso, pero podría uno pensar desde ese lugar, ¿no? Cómo estos sectores pujan para una determinada economía y no otra, o para generar mayor desarrollo o atentar contra el desarrollo, o generar mayor empleabilidad o atentar contra esa empleabilidad, en funciones, por supuesto, de intereses particulares, individuales o sectoriales. Bien, entonces hablar de responsabilidad social empresarial y desarrollo local tiene que ver justamente con el rol de la empresa respecto de estas cuestiones. Primero, reconocerse dentro de una comunidad, con un territorio determinado, con un territorio que tiene determinadas características y tiene un perfil económico determinado. Entonces uno tendría que analizar ese perfil. ¿Es un perfil definido? ¿Es un perfil en crisis? ¿Es un perfil indefinido? ¿Qué habilidades, qué competencias tenemos en ese territorio para poder colaborar con esto? Si yo pienso, por ejemplo, Carlos Paz. Carlos Paz tiene un perfil definido. Lo que tracciona la economía es el turismo. Si yo pienso en una gran empresa como puede ser un hipermercado, para que justamente colabore con esta integración, este desarrollo, ¿en qué tipo de perfil se debería instalar? Un perfil de territorial. ¿Con qué tipo de economía? También conozco, de haber viajado bastante, y el Amartya Sen hace que viaje bastante por todas las provincias, grandes empresas o hipermercados que se instalan en ciudades donde hay mucha pobreza. ¿Qué está generando? Además de que puede dejar gente sin trabajo, genera mayor consumo, maximización de su rentabilidad, beneficios, pero ¿a costa de qué? Del deterioro de la comunidad, no aporta al desarrollo. Entonces estas cuestiones también lo que hacen, y que responde a esto, solos o acompañados. Claramente, solo no puede hacer, la empresa no puede salvar el mundo, la empresa no puede salvar a los pobres o acabar con toda la pobreza a nivel mundial, ni con la discriminación, ni con la concentración de riquezas. Sí puede colaborar en otra línea. Solos no, acompañados. Y por eso traje este círculo virtuoso para mí, que tiene que ver con una comunidad que está formada por organizaciones, por una sociedad organizada, que interactúa constantemente con dos instituciones básicas, que es el Estado y el mercado. El Estado, que está para satisfacer necesidades a través de servicios públicos, bienes y servicios públicos, y el mercado, que también satisface necesidades, pero con intereses particulares e individuales, pero también satisface las necesidades de esa sociedad. Bien, ya voy cerrando, igual dejo todas ideas para que piensen y lo vayan planteando entre ustedes y lo vayan debatiendo. Este es un trabajo sistémico, los cambios son sistémicos. Por eso le digo, lean también lo que plantea François Vallée respecto de la economía circular. No lo podemos hacer solos. Ni el Estado es el que va a cubrir todas, satisfacer nuestras necesidades y solucionar el tema de la pobreza en nuestro país, ni el mercado lo puede hacer. Entonces hay que buscar un equilibrio entre estos actores y que articulen sus energías, sus capacidades. La empresa tiene muchas capacidades, es productora de conocimiento constante. Entonces, aprovechar esas capacidades, articular y trabajar conjuntamente en beneficio de una comunidad con un territorio determinado y con una identidad determinada, donde la empresa, por más que sea una empresa extranjera o planetaria, requiere y tiene responsabilidades concretas. Con esta, por eso este mismo circuito lo podría pensar a nivel local, provincial, nacional, regional, continental y mundial, pero estamos hablando de la misma articulación.
Un mundo mejor es posible, sin ninguna duda. Yo en eso soy muy optimista y espero que también ustedes lo sean. Yo traje una frase de Einstein, más allá de que puede ser controvertido, pero no importa, me interesó lo que decía acá, justamente que la crisis es lo mejor que nos puede suceder para producir cambios. Y no importa si estamos en el mismo sistema, porque muchas veces se dice que si uno piensa desde el mismo lugar, desde el mismo paradigma, es muy difícil que se consigan cambios. Pero justamente las crisis nos permiten esta ruptura para producir los cambios. Y yo creo que la responsabilidad social hoy son los límites para el capitalismo del futuro. O sea, yo lo pienso dentro del capitalismo igual, no sé lo que vendrá después. Pero dentro del capitalismo hoy la responsabilidad social, o hablar de desarrollo sustentable, es ponerle un límite a ese capitalismo salvaje. ¿Las cosas pueden ser distintas? Dentro de este mismo sistema tenemos países que hacen las cosas distintas. ¿Qué es lo que se rescata? No voy a analizar porque no tengo tiempo ya. ¿Qué se rescata en estos países? La cuestión de los valores sociales que tienen vigentes. Por supuesto son países que tienen recursos, tienen un alto PBI, pero Estados Unidos también es un país rico y tiene 45 millones de pobres. Entonces digo, en estos países lo que se destaca es el valor social. Tanto Noruega, que es líder mundial en transparencia, las personas en esos países no aceptan cosas distintas. Canadá tiene el mejor sistema de salud del mundo. Los mismos habitantes ciudadanos no aceptan otra cosa. La calidad de la salud es igual para todos, no para los ricos o para la clase media. La salud buena es para todos. Finlandia tiene la tasa de presos más baja y el menor número de policías per cápita porque justamente lo que ellos se destacan es generar oportunidades para el desarrollo. El tema de la igualdad es un valor. ¿El capital social puede ayudar? Sí, por supuesto. Yo no sé si ustedes conocen la definición de capital social, pero el capital social obviamente está previo o es parte de un objetivo al nuevo gerente que estamos apelando, que es el gerente social. El capital social tiene que ver con establecer relaciones de confianza, con generar mayor civismo, que no es ir a votar cada 4 años. El civismo tiene que ver justamente con la participación y el compromiso social. Con esto de tomar conciencia de cuál es nuestro rol como sujetos dentro de la organización y cuál es el rol de esa organización en la comunidad. Generar lazos de asociatividad, porque esto genera confianza, y obviamente formar en valores éticos. Esto como acciones dentro de las organizaciones tiene que ver con fortalecer el voluntariado, formar en responsabilidad social, cualquiera sea la organización, fomentar la participación ciudadana, es básico, ¿no? Stakeholders, participación, planeamiento estratégico. Yo no puedo lograr resultados en mis objetivos si voy a tener a todo el mundo en contra, o si estratégicamente no establecí relaciones de confianza para que colaboren con ese logro de objetivo. Yo solo en el mundo aislado no estoy, cada vez menos. Fortalecimiento de las organizaciones. Fortalecimiento de las organizaciones es, si lo pienso desde las ciencias económicas, trabajar justamente con herramientas de las ciencias económicas en todo tipo de organizaciones. Mis alumnos todos quieren trabajar en multinacionales. Por lo menos yo me siento satisfecha de que cuando pasan por prácticas, muchos dejan de trabajar en las empresas, yo no les pido eso, pero se conmueven y empiezan a entender la realidad de otra manera y cambian su trabajo. O muchos otros dejan de tener ese interés por trabajar solamente en multinacionales o empresas grandes porque entienden que su trabajo es mucho más valioso trabajando en organizaciones mucho más chicas, pueden ser del mercado, pueden ser pymes, o en organizaciones de la sociedad civil, porque su trabajo es mucho más valioso respecto del impacto y su colaboración en el desarrollo humano. Formación en gerencia de primera calidad, ni hablar, sobre todo en cuestiones, en eso Bernardo Crisbe hace un desarrollo muy interesante de las características del gerente social. Yo creo que a la gerencia tradicional y clásica hay que sumarle esas cualidades y esas capacidades. Y los dejo acá.